Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Cámara de Industrias y Comercio Costarricense Mexicana y ADEN International Business School. Este webinar trata del cierre fiscal 2021, cuáles son las lecciones aprendidas y los aspectos prácticos de las mismas. El día de hoy nos acompaña el señor Andrés Bolaños, quien es presidente de SICOMEX, quien nos dará unas palabras. Adelante, don Andrés. Muchas gracias y bienvenidos a todos de parte de la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica, México, SICOMEX. En esta ocasión trayendo un tema que consideramos de muchísima pertinencia por la época del año primero y luego por las particularidades que los cambios recientes en los temas de presentación de información fiscal han traído, saliendo además, o pues en lo que pareciera la recta o la evolución de la particularidad del año pasado, que también ha tenido algunos impactos en este tipo de cosas. Y por lo tanto ha sido muy importante que EY nos haya podido ofrecer la actualización en estos temas, no solo desde una perspectiva teórica, sino ya de algunas lecciones aprendidas, lo cual se hace muy importante. Así que agradezco muchísimo a EY por la presentación de los contenidos y luego también por ADEM en apoyarnos en la organización de un nuevo tema, de un nuevo encuentro en el que seguimos manteniendo la virtualidad con alguna posibilidad también de vernos próximamente, que eso siempre es bueno para conversar. Así que les agradezco a todos la participación, la buena participación en este evento, y desde la Cámara quedamos a sus órdenes para cualquier consulta sobre este tema o cualquier otro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés. Bueno, tal y como don Andrés lo adelantó, el día de hoy nos acompañan 4 expertos de EY, quienes son Randall Oquendo, quien es director regional de impuestos, Gabriela Sánchez, gerente de impuestos indirectos, Sebastián Bolio, quien es manager de impuestos, y Andrés Torres, senior de impuestos también. Un poquito comentarles de la agenda. Vamos a hablar del comercio entre Costa Rica y México, impuestos sobre la renta y, como saben, el cierre del periodo fiscal, las tendencias de la administración tributaria y los proyectos de ley del 2021 y tratados para evitar la doble imposición entre Costa Rica y México. Entonces, los dejo en manos de don Randall, quien será el próximo en acompañarnos. Se me olvidó informarles, estamos habilitando el botón de Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas para que nos hagan todas las preguntas que quieran y los expertos las estarán respondiendo. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos y todas las que nos acompañan el día de hoy en este evento. Primero que todo agradecerle a SICOMEX, Cámara de Industria entre Costa Rica y México, por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes el día de hoy. Y como bien lo mencionaba Carolina, tenemos una agenda que busca ser lo más comprensiva posible. Costa Rica y México, tal vez si podemos adelantar al siguiente slide, Carolina. Costa Rica y México han sido históricamente socios comerciales muy importantes. Esto se ve potenciado con la firma a inicios o mediados de los años 90 del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México. Y además, en virtud de la importancia que el comercio entre ambas naciones ha venido generando en los últimos años, más recientemente la aprobación de un tratado para evitar la doble imposición entre las empresas o entre el comercio entre ambos países, lo cual vamos a comentar con mucho más detalle más adelante en esta presentación. Para que simplemente veamos unos datos de la importancia relativa que tiene para Costa Rica el comercio con México, al día de hoy contamos con más de 75 empresas en Costa Rica de origen mexicano. De ellas son 20 grandes contribuyentes y el capital mexicano ha realizado una inversión aproximada en miles de dólares, de 1.400, casi 1.500 millones de dólares en los últimos años, haciendo aportes a la seguridad social de aproximadamente 6.430 millones de colones.
De esta forma, llevamos más de 2 décadas generando progreso en nuestro país, aportando los negocios con nuestros vecinos mexicanos del 4,01% del Producto Interno Bruto, generando 23.928 empleos directos y más de 93.000 empleos indirectos. Adelante, Carolina. Solo para que tengamos una idea, Costa Rica exporta en total al año 11.198 millones de dólares, de los cuales el 2,17%, 242 millones, se hace a la República Federal Mexicana. Costa Rica importa en total 11.359 millones de dólares, de los cuales 709 millones, el 6,24% de nuestras importaciones, vienen de México. Así que los productos más exportados desde Costa Rica a México está el aceite de palma, preparaciones para vías gaseosas, aceites de almendra de palma, circuitos integrados y microestructuras, juntas y empacataduras de caucho vulcanizado. Y lo que más importamos, medicamentos, proyectores, combinaciones de refrigeradores y congeladores, papel y cartón recubiertos de plástico, y alimentos animales. Esto es una simple pincelada para que veamos cuál es la importancia relativa y algo que nosotros el día a día vemos con nuestros clientes que exportan a México, las empresas mexicanas que tienen operaciones en Costa Rica, es, bueno, ¿hay algún tratamiento fiscal de alguna forma que beneficie estas operaciones o que la potencie? Además de que algo muy relevante, aproximándonos ya al 31 de diciembre, que este va a ser el primer cierre fiscal puro del periodo fiscal enero a diciembre, después de la reforma 2019, pues la idea de hoy es comentarles cuáles son aquellos aspectos más relevantes que hemos considerado pueden ser de su utilidad hacia el cierre del periodo fiscal. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos. Por favor, vayan, como dijo Carolina, en el Q&A pueden ir haciéndonos las preguntas y esperamos que sea lo más provechoso para ustedes posible la actividad del día de hoy. Adelante, Andrés, por favor. Muchas gracias, Randall, y muchas gracias a las personas que están participando en este evento que ha sido de grata organización y esperamos que sea de mucho interés por parte de las personas presentes. Básicamente lo que veníamos indicando, la idea con los temas que vamos a abarcar en este webinar son pinceladas, temas sumamente prácticos que deben tomarse en consideración para efectos de lo que va a ser el cierre de periodo fiscal, con un componente muy interesante que vamos a abarcar hacia la mitad de esta presentación con respecto al tratado vigente para evitar la doble imposición entre Costa Rica y México. Empezando primeramente con todo lo que es los temas de impuestos sobre la renta, básicamente lo que venía indicando Randall. Un segundo para ver si se pegó la pantalla. Un momentito. Básicamente lo que venía indicando Randall, recordemos que con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se pretende trasladar el periodo fiscal ordinario que anteriormente regía de octubre a septiembre para pasar a un año fiscal calendario. Este 2021 fue el primer año calendario que tuvimos a partir de la reforma fiscal. Tal vez lo más relevante con respecto al periodo fiscal actual, básicamente es que aquellas personas o aquellos contribuyentes que deseen tener un periodo fiscal especial distinto al año calendario, que sea alineado con el periodo fiscal que tengan sus casas matrices, este año muy importante salió la resolución del cambio de periodo fiscal, que es una resolución que básicamente la administración nos debía desde el 2019.
Todos los cambios de periodo fiscal anteriores que se solicitaron desde el 2019, a pesar de que en la misma ley y en el mismo reglamento se establecía la posibilidad de solicitar ese cambio de periodo fiscal, fueron tramitadas de manera muy lenta por parte de la administración tributaria, alegando de que no había una regulación expresa para este tema. Básicamente este año se logró sacar la resolución del cambio de periodo fiscal, y cualquier contribuyente que desee pues solicitar un cambio de periodo fiscal, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas dentro de esta regulación, pues podrán realizar la gestión respectiva. Básicamente este es uno de los puntos iniciales importantes para tomar en consideración. Ahora bien, uno de los tal vez temas más discutidos a lo largo de este año es el tema del diferencial cambiario, que es súper relevante con miras al el cierre de periodo fiscal. El diferencial cambiario, pues básicamente desde la ley y el reglamento ya se vino a entender de cierta manera, o logramos entenderlo de cierta manera, de acuerdo a lo que establecía la normativa. Básicamente, el diferencial cambiario, y como siempre lo he explicado, el diferencial cambiario que proviene de actividades que se encuentren sujetas al impuesto sobre las utilidades, pareciera, de acuerdo a lo que indica el artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, debería seguir un criterio del devengado. Básicamente lo que establece el artículo 5, y es nuestra interpretación de este artículo, que básicamente las diferencias cambiarias que se originan de activos y pasivos que resulten entre el momento de la realización de la operación y el de percepción del ingreso o pago del pasivo o del cierre del periodo fiscal es lo que constituirá una ganancia gravable o una pérdida deducible según sea el caso. Básicamente de lo que indicaba o lo que indica la ley, nuestra interpretación es que lo procedente para reportar como ingreso gravable o como pérdida deducible, según sea el caso, es básicamente debe seguir el criterio del devengado, de acuerdo a la normativa. Por otro lado, aquel diferencial cambiario que provenga de actividades que se encuentren sujetas al impuesto de ganancias y rentas del capital, parece que la ley y el mismo reglamento es absolutamente claro en señalar de que debería seguir el criterio de realización, es decir, que yo debería reportar el ingreso gravable o el gasto deducible, según sea el caso, en el momento en que realmente se realice el pago o el ingreso que yo estaría reportando. Entonces, de acuerdo a la normativa y según nuestra interpretación, básicamente dependiendo de el diferencial cambiario que provenga ya sea del impuesto a las utilidades o el que provenga de las rentas o ganancias de capital, debería seguir un criterio pues diferente. El primero sería siguiendo el criterio del devengado para reportar el ingreso gravable o el gasto deducible, y el segundo debería seguir el criterio de realización. Básicamente así es como lo hemos interpretado. Sin embargo, este año salió un criterio institucional que estoy seguro muchos de ustedes, no, todos ustedes están pues al tanto, donde la administración tributaria determinó que independientemente de dónde provenga el diferencial cambiario, si de una actividad sujeta al impuesto a las utilidades o una actividad sujeta al impuesto de rentas o ganancias de capital, el común denominador que se utilizaría sería el criterio de realización. Básicamente, a través de este criterio institucional, la administración tributaria estableció que el ingreso gravable o el gasto deducible se debería reportar en el momento en que realmente, o que el momento que se perciba o se realice esta operación transaccional. ¿Qué pasó? El criterio institucional, como algunos podrán recordar, fue anulado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo a través de una de sus resoluciones,
Sin embargo, al momento tenemos conocimiento en la práctica de que la administración tributaria, a pesar de que este criterio institucional ha sido anulado, están utilizando el criterio de realización o percepción en las actividades de auditoría fiscalización que están llevando a cabo. Entonces, básicamente, tal vez el mensaje que queremos transmitir es el siguiente. Si el contribuyente se encuentra cómodo con utilizar el criterio del devengado para reportar los ingresos gravables o gastos deducibles provenientes de diferencial cambiario de actividades sujetas al impuesto sobre las utilidades, puede utilizar este criterio del devengo y técnicamente tendría la normativa, la ley y el reglamento que podrían sostener su tesis ante una posible fiscalización. En el caso de que los contribuyentes, por otro lado, deseen continuar utilizando el criterio de realización independientemente de dónde sea el origen del diferencial cambiario, a pesar de que tenemos pues básicamente una interpretación distinta a nivel de la ley y del reglamento, básicamente si utilizan el criterio de realización, al estar alineado con el criterio que está estableciendo la administración tributaria, salvo que haya algún cambio de criterio a futuro, debería ser aceptado por parte de la administración. Entonces, básicamente ese es el juego que se está realizando por parte de los contribuyentes para optar por ya sea el criterio de realización o el criterio del devengo, según sea el caso. Tal vez para continuar un poco dando la pincelada de lo que es el impuesto sobre las utilidades, un poco de este tema, es importante rescatar, bueno, básicamente el hecho generador del impuesto de las utilidades, básicamente la percepción o devengo de rentas procedentes de actividades lucrativas de fuente costarricense. Aquí yo no me voy a detener en mayor medida, la tarifa general es del 30%. Recordar de que si alguna actividad proviene de alguna renta de capital o alguna ganancia de capital, pues ya eso técnicamente tributaría bajo el título de rentas o ganancias de capital, salvo que los activos se encuentren afectos a la actividad lucrativa del contribuyente, en cuyo caso pues tributarían al impuesto sobre las utilidades. Lo que realmente queríamos detenernos en esta parte, y es un aspecto completamente práctico de lo que hemos visto por parte de la administración tributaria, por parte de algunos criterios, incluso de Sala Primera, ha sido la interpretación extensiva que le han otorgado algunas de estas entidades a el principio de territorialidad. Recordemos que el principio de territorialidad se mantuvo con la introducción de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y es el principio que nos rige actualmente. Básicamente, en el tema de servicios, si un servicio es prestado completamente desde el exterior, técnicamente y de acuerdo a la normativa, cualquier pago que se realice hacia el exterior por servicios prestados completamente fuera del territorio nacional deberían o no deberían estar sujetos a retención alguna por no considerarse una renta de fuente costarricense. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente hemos visto en la práctica, sobre todo, y esto no es nuevo, pero se ha mantenido a lo largo de este año, algunos criterios de la administración tributaria, la misma sala primera señalando de que, o tratando de ampliar o interpretar de manera extensiva el principio de territorialidad. Hemos visto cómo se han utilizado conceptos como el origen del capital, o la misma vinculación de la estructura económica del país para vincular una actividad o un servicio que se preste fuera del territorio nacional para vincularlo directamente con alguna operación dentro del territorio nacional para efectos de acuerdo a su interpretación, otorgarle la consideración de una renta de fuente costarricense. Tal vez de lo más relevante que queremos señalar en este momento. Actualmente hay una acción de inconstitucionalidad que se está revisando con respecto a alguno de estos fallos de Sala Primera para determinar realmente
el alcance de lo que ha sido esta interpretación extensiva que están emitiendo, pues básicamente se encuentra completamente desalineada de lo que establece la normativa nacional. Algunos oficios que hemos visto de relevancia pues han ido girando en torno a esto. Uno de los oficios, nada más para ponerlos en autos, es un oficio sacado a raíz de la operación de esta empresa Booking.com, dirigida a algunos de los hoteles que tienen que pagar pues una comisión a esta compañía, que evidentemente es una compañía que no se encuentra en el territorio nacional y que sus servicios tampoco se encuentran realizados o ejecutados dentro del territorio nacional. Básicamente a través de este oficio se ha visto cómo la administración tributaria ha vinculado los servicios prestados por Booking.com dentro de la estructura económica de Costa Rica para dar la conclusión de que dichos servicios deberían considerarse pues prestados o al menos vinculados con la estructura económica costarricense, al haber pues propiedades o el tema de fondo ha sido la contratación o alquiler de las propiedades en Costa Rica, para disponer de que los pagos de las comisiones que los hoteles realizan hacia el exterior pues deban estar sujetas a una tarifa de retención. Tal vez esto es el mensaje que queremos transmitir en este momento con miras al cierre fiscal, es determinar pues los pagos que actualmente las compañías, los contribuyentes estén realizando hacia el exterior por concepto, por ejemplo, de servicios, para determinar si realmente deberían estar sujetos o no a la retención correspondiente por concepto de remesas al exterior. Básicamente, estas son algunas de las pinceladas importantes que queríamos señalar en esta sección. Vamos a pasar con un tema súper relevante que se refiere con los gastos deducibles relacionados con la operación diaria de las compañías, y algunas pinceladas también de temas de facturación electrónica para tomar en consideración. Para esta parte le cedo la palabra a Gabriela Sánchez, nuestra gerente en impuestos indirectos. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Andrés. Disculpen, estaba en mute, pero se me había olvidado que tenía que quitarlo. Sí, efectivamente, bueno, ya vimos toda la parte relacionada con el ingreso y su respectivo tratamiento fiscal. Ahora, en esta sección, estaremos conversando sobre los gastos, su respectivo tratamiento, la forma de documentarlos y algunas reglas especiales para determinados gastos. Como ustedes saben, un gasto es una erogación que realiza una empresa para la adquisición de bienes o servicios, y según la naturaleza de ese gasto, estos podrán ser considerados como deducibles o no, según veremos a continuación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Carlos. Un segundo que está pasando la... Okay. Démosle un segundo porque pareciera que hay un problema con la presentación, mientras que pasa la filmina. Listo. Ok. Bueno, entonces, como regla general, se consideran deducibles los costos y gastos útiles necesarios para la generación de rentas gravables, que a estos se les haya aplicado las retenciones cuando procedan y que cuenten con la documentación soporte idónea. Por el contrario, además de una lista de gastos no deducibles que establece la misma ley, la administración se encuentra facultada para rechazar la deducibilidad de cualquier gasto cuando se presenten algunas de las siguientes situaciones. Número 1, cuando estos gastos se consideren excesivos, cuando no se cuente con la documentación soporte requerida
y cuando no sean necesarios para generar rentas gravables. Aquí hay un detalle importante y es que también hay que considerar que en aquellos casos, cuando los costos y los gastos autorizados de la empresa se efectúen para producir indistintamente rentas gravadas o exentas, se debería de deducir únicamente aquella proporción que le corresponde a las rentas gravadas. Esto de conformidad con el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Siguiente, por favor. Como mencionábamos anteriormente, para que un gasto se considere deducible, además de la regla general que vimos, estos deben de contar con la debida documentación soporte y esto es algo esencial. Y es algo con lo que siempre hacemos énfasis con nuestros clientes. Sobre la documentación soporte, la ley establece que dichos comprobantes de respaldo estén debidamente autorizados por la administración y estos comprobantes a lo que se refiere son comprobantes electrónicos o la factura electrónica que ya conocemos hoy por hoy. Recordemos que inicialmente cuando empezó la factura electrónica, para que un comprobante tuviera efectos fiscales y contables, se requería que fueran aceptados por los receptores. No obstante, a partir del año pasado, esto cambia y si el comprobante no se rechaza por el receptor, se presume aceptado en su totalidad. Entonces, para aquellos contribuyentes que estén amparados para un beneficio fiscal, esta regla no va a aplicar porque ellos iban a tener que confirmar o rechazar el comprobante. Para los demás se presume la aceptación en todos sus extremos. Otro tema importante de facturación electrónica y gastos es que, bueno, actualmente únicamente se encuentra habilitada la factura de compra para justificar gastos por compras realizadas a contribuyentes que estén en un régimen tributario especial, ya sea tributación simplificada o tributación para el sector agropecuario. No obstante, aprovecho la ocasión para comentarles que ya se encuentra disponible en la página del Ministerio de Hacienda el borrador de anexos y estructuras 4.4, la cual contiene una serie de cambios importantes, dentro de los cuales destaca precisamente la habilitación del número de identificación en el encabezado de la factura para proveedores no domiciliados, por lo que próximamente, cuando esta versión entre en vigencia, este tipo de gasto deberá ser soportado con esta factura de compra. Eso vale resaltar que todavía no está vigente. Estamos monitoreando para ver cuándo es que se van a dar los plazos de implementación, pero de momento sí hay que por lo menos darle un ojo al documento para que se familiaricen con los cambios y no sea una medida que los tome por sorpresa, precisamente por el tiempo y el costo que requiere hacer estos cambios. Siguiente, por favor. Ok. Como les comentaba, bueno, hay una serie de gastos que se establecen en la ley, una lista de gastos deducibles. No voy a entrar mucho en detalle en eso porque es una lista, ¿verdad? Lo mismo que igual con gastos no deducibles, pero sí hay un tema muy importante, puesto que ha generado mucha discusión y tiene que ver con la limitación de la deducibilidad de intereses no bancarios. Recuerden que, como citábamos arriba, hay una lista de gastos deducibles, que donde estaban los intereses y otros gastos financieros relacionados con el manejo del negocio. Entonces, efectivamente, este concepto sería deducible, pero en el caso de intereses no bancarios o entre compañía, la ley establece una limitación de deducibilidad que fue introducida con la reforma de 2019. Esta regla, ¿qué es lo que contempla? Bueno, la regla general establece que la deducibilidad máxima por intereses netos es de un 20% del EBITDA por cada periodo fiscal. Aquellos intereses no deducibles pueden deducirse en periodos fiscales sucesivos hasta agotarse. Por supuesto que también hay intereses pues, que no están contenidos en esta limitación, como lo sería el caso de comisiones bancarias de formalización de crédito, intereses de deudas entidades reguladas, entre otros. Las tarifas de la limitación inicia con un 30% por 2 años, incluyendo este periodo fiscal, y a partir del año 23 bajará 2 puntos porcentuales hasta llegar al límite que es el 20%, que esto ocurrirá en algunos años en el 2027. Sobre este tema, cabe resaltar que el año pasado pues, emitió una resolución en la que precisamente
se establece que la administración puede autorizar la ampliación del límite de deducibilidad cuando se cumpla con una serie de requisitos, específicamente que el porcentaje financiado con recursos de terceros sea menor o igual al 75%, y la razón de endeudamiento del solicitante sea menor o igual a la de la casa matriz última. Entonces, considerar que se podrá ampliar el límite de deducibilidad bajo solicitud, ¿verdad? Y el plazo de autorización será por un periodo fiscal correspondiente al periodo fiscal concluido pendiente de autoliquidar. Siguiente, por favor. Ok, siguiendo con el tema de gastos, en el caso de pagos al exterior que realice un contribuyente, para que este sea deducible, como hemos comentado, le aplicaría la regla general de deducibilidad, pero también es importante hacer algunas acotaciones. Número uno, bueno, como ya ustedes saben, se debe aplicar el impuesto sobre remesas al exterior, que puede variar según la naturaleza del gasto, entre una tarifa de un 5.5% a un 50%. En el caso de servicios, la tarifa sería un 25%. Importante destacar que actualmente Costa Rica tiene ciertos tratados para evitar la doble imposición con España, Alemania y México. Precisamente más adelante ahondaremos más en el tema de México. Y específicamente, bueno, pues también este gasto deberá documentarse, como mencionábamos, con toda la documentación soporte. Esto no es solo que sea la factura, sino que tiene que contemplarse una serie de documentación para blindar ese gasto, ¿verdad? Como pueden ser contratos, facturas originales, en el caso de la factura de compra, bueno, o sea, la factura está pendiente de que entre en vigencia con la versión 4.4, pero nuevamente es algo que se avecina y tenemos que estar pendientes para ver cuándo entra en vigencia, pero en caso de que tengamos un gasto así, se deberá documentar con esta factura. En el caso de pagos al exterior, existen algunas limitaciones relevantes a dicha deducibilidad que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Bueno, primero, podemos estar en presencia de una simetría híbrida, que es un concepto de fiscalidad internacional, donde lo que plantea es que podría haber un doble beneficio, tanto en la jurisdicción que paga como en la que recibe. Y otro tema que podría ser relevante en la limitación de la deducibilidad de ese gasto es cuando estemos en presencia de que el pago se realice a una jurisdicción no cooperante. ¿Qué se entiende por esto? Bueno, la ley establece ciertos criterios para determinar cuáles deberían ser jurisdicciones no cooperantes. Entonces, básicamente, salvo prueba en contrario, se entenderán jurisdicciones no cooperantes aquellas que tengan una baja o nula tributación. Esto quiere decir que su impuesto a sus utilidades sea menor de un 18% y que hayan elementos de opacidad fiscal, que básicamente es que sea una jurisdicción en donde no hayan mecanismos de intercambio de información activo con Costa Rica. Otra limitación importante que hay que considerar, que podrían afectar la deducibilidad, es en el caso de pago de regalías y asesoramiento a casas matrices, porque estos precisamente no pueden exceder del 10% de los ingresos brutos. Siguiente, por favor. No, perdón, la anterior. Ok. Hay este tema de las asimetrías híbridas. Puede ser un tema que pues el nombre resulte como enredado, pero queremos hablar un par de puntos importantes que vale la pena destacar en estos minutos que me quedan. Como mencionaba atrás, este es un concepto de fiscalidad internacional en el cual algunos casos podría haber un doble beneficio, o más bien una doble no imposición, tanto en la jurisdicción pagadora como en la jurisdicción que recibe el pago. En el caso específico de Costa Rica, la ley establece que no se consideran deducibles los gastos asociados con asimetrías híbridas que efectúa el contribuyente a partes vinculadas en el extranjero cuando dichos gastos cumplan con ciertos presupuestos. Número uno, que este pago ahora no genere un ingreso gravable en el exterior. Número dos, que genere un ingreso exento para la parte exterior o cuando esos también sean deducibles en el exterior. En síntesis, lo que nuestra legislación define como asimetrías híbridas es donde hayan diferencias en cuanto a la clasificación
o el tratamiento fiscal de una entidad legal o de un instrumento financiero, tanto en el estado fuente, que sería en Costa Rica, ¿verdad? O en el de otra jurisdicción. En cualquiera de los dos casos que tenemos, ¿verdad? Puede haber una divergencia entre una simetría híbrida con una entidad o una simetría híbrida con un instrumento, pero en cualquiera de los dos casos, y creo que ese es el mensaje más importante, es que si eventualmente se cumplen con dichos presupuestos, ¿verdad? Que comentamos, los pagos que se realizan al exterior no deberían ser deducibles para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta. No obstante, será el mismo contribuyente, ¿verdad?, que debe lograr acreditar y quien tendrá precisamente la carga de la prueba para demostrar que los pagos que realice se encuentran grabados en la otra jurisdicción o bien que la entidad que está relacionada afuera, ¿verdad?, es contribuyente del impuesto. Entonces, mediante estos mecanismos podrá lograr precisamente la deducibilidad de ese gasto. Y pues precisamente con esto finalizamos la sección de gasto y le cedo la palabra nuevamente a Andrés. Muchas gracias, Gaby, por tus comentarios con respecto a los temas de los gastos. Una pincelada también de los proyectos actuales que se están manejando a nivel de la Asamblea Legislativa. Aquí no nos vamos a detener, pues podríamos tener pues casi una sesión entera sobre todos los proyectos que actualmente se están discutiendo a nivel de la Asamblea Legislativa como consecuencia de la negociación que se está realizando o que se realiza con el Fondo Monetario Internacional. Tal vez en el siguiente slide vemos uno de los proyectos que se están revisando, que es básicamente, como pueden ver, este proyecto de ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal como tal, expediente número 22.365. Como podrán ver en este slide, presenta una serie de variaciones. Tal vez el punto medular de este tema es que pretende incrementar al menos en un 5% las tarifas del impuesto sobre las remesas al exterior, de las que actualmente se encuentran reguladas en el artículo 59 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y como podrán ver aquí, pues establece alguna serie de eliminaciones de algunas tarifas pues reducidas, que se plantean, que se encuentran planteadas a nivel de la normativa nacional. Básicamente lo que pretende es, o busca es incrementar la recaudación por parte del gobierno, al igual que en los siguientes proyectos que vamos a ver. En el siguiente slide podemos ver también otro de los temas relevantes que se están viendo, y es el proyecto de ley del impuesto de casas de lujo, expediente 22.382, que básicamente establece el impuesto sobre todas aquellas propiedades de uso habitacional o de recreo de igual o mayor valor a los 150 millones de colones. Tal vez el siguiente es uno de los más relevantes que se encuentran actualmente en discusión, y es el proyecto de ley de renta global y dual, expediente 22.393, que es un proyecto de ley que incluso hace unos meses tuvimos una sesión entera sobre este proyecto de ley, que básicamente lo que pretende es consolidar todos los ingresos ordinarios que pueda tener una persona física, ya sea a través de su salario, a través de alguna actividad lucrativa que ésta tenga, y si esta persona física pueda tener algunos otros ingresos, digamos, pasivos, llámese algunos dividendos en sociedades, llámese alguna renta de capital, llámese una ganancia de capital, cualquier tipo de ingreso que una persona física pueda tener, además de su ingreso pues ordinario, la idea con este proyecto de ley es consolidar todos estos ingresos para que puedan tributar bajo una escala establecida por la normativa. Es una normativa que no elimina pues las retenciones que actualmente se manejan a nivel de salarios, a nivel de rentas del capital, a nivel de ganancias de capital. Sin embargo, sí establece pues una regulación específica para la consolidación y globalización de este tipo de rentas para tributar bajo una tarifa establecida en el caso de que el cálculo de los ingresos exceda pues un mínimo vital y un
y un cálculo de las rentas que establece. Básicamente estos son algunos de los proyectos de ley que se encuentran manejándose y revisándose a nivel de la Asamblea Legislativa. La idea era para que tuvieran pues un conocimiento de que actualmente se están manejando algunos temas. Tenemos conocimiento también de que se está manejando un proyecto de ley que intentaría implementar el sistema de renta mundial. Este es un proyecto de ley que se encuentra muy en pañales, por decirlo así. Ha recibido muchísima crítica por parte de muchos sectores, pero se encuentra actualmente pues iniciándose en temas de discusión. Sin más preámbulo, ya vamos a iniciar con lo que es el tratado para evitar la doble imposición entre Costa Rica y México. Para esta parte, le cedo la palabra a Sebastián, quien nos va a dar pues los comentarios pertinentes con respecto a este tratado. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Andrés. Excelente explicación sobre los proyectos de reforma que posiblemente podrían ser aprobados en el corto plazo y tenemos que mantener todos en el radar en nuestras operaciones en Costa Rica. Quiero iniciar agradeciendo de nuevo a SICOMEX y a DEN International Business School por la invitación y por organización de este evento, y sobre todo a todos los participantes que nos acompañan en esta mañana para discutir de estos temas tan relevantes a escasos mes y medio del cierre del periodo fiscal, y que sin duda generará también muchas preguntas que estaremos felices de contestarlas, ya sea al final de esta sesión o por escrito. Por favor, nos dejan sus preguntas y podremos buscarlos después para tener una sesión individual y abordar cualquier duda que puedan tener y que todavía estamos a tiempo al cierre de este periodo fiscal. Me corresponde hablarles sobre el convenio para evitar la doble imposición entre México y Costa Rica, como pueden ver ahí en el slide, y los introducí Andrés también al tema. Y este es un tema de mucha relevancia para las empresas mexicanas que puedan operar en Costa Rica, pero también para las empresas costarricenses que tengan transacciones o que tengan operaciones con empresas mexicanas. Los convenios, en términos generales, para evitar la doble imposición, como su nombre lo dice, son acuerdos normalmente bilaterales entre dos países, dos estados, donde se asientan ciertas reglas del juego fiscales y normalmente dan o proveen ciertos beneficios fiscales para las empresas que tengan transacciones entre los dos países que firmaron uno de estos acuerdos. Normalmente en la práctica se traduce en beneficios fiscales, como les decía, por lo tanto es importante tenerlos en cuenta para ver cuándo una empresa, ya sea costarricense o mexicana, puede aplicar estos beneficios fiscales en sus operaciones diarias. Les mencionaba también, en Costa Rica es poco común estos convenios para evitar la doble imposición, por lo que es gran cosa que México y Costa Rica tengan uno de estos convenios, considerando que en Costa Rica solo tenemos 4 convenios similares firmados, específicamente con Alemania, con España, Emiratos Árabes Unidos y, como les decía, obviamente, y que lo que corresponde conversar hoy, con México. Es decir, solo 4 países en el mundo hemos firmado convenios para evitar la doble imposición en Costa Rica, por lo que las empresas mexicanas deberían sacar provecho de estos beneficios fiscales que otorga este convenio. Por otro lado, para los mexicanos tal vez es un poco más común, diría yo, este tipo de convenios. México tiene firmado más de 50 o incluso más de 60 convenios para evitar la doble imposición, por lo que puede ser más común su aplicación en el día a día. Pero repito, Costa Rica, el convenio que tiene con México es únicamente uno de los 4 que tenemos en vigencia actualmente. Siguiente filmina, por favor. Bien, bueno, también Costa Rica, para darles un poco de contexto histórico, hemos sido no solo lentos firmando convenios para evitar la doble imposición, sino también implementando estos convenios. Es decir, los gobiernos de Costa Rica y México negociaron y firmaron este contrato alrededor del 2014, y México, el Estado mexicano, lo aprobó, lo ratificó en su parlamento en el 2015, es decir, a escasos un año más o menos de haber firmado este convenio de doble imposición. En Costa Rica fuimos un poco más lentos y no fue así, no hasta el 2019, donde nuestra Asamblea Legislativa, que es paso necesario para que entre en vigencia este convenio, firmó y ratificó el convenio con México para evitar la doble imposición. El convenio tiene una regla específica
en la que establece que las disposiciones fiscales entrarían en vigencia el 1 de enero del año siguiente al momento en que ambos parlamentos ratificarán el convenio. Por lo tanto, siendo Costa Rica el último que lo aprobó en el 2019, específicamente el 21 de marzo del 2019, fue hasta, como pueden ver abajo en la filmina, hasta el 1 de enero del 2020 en que entró en vigencia este convenio. Es decir, es de los más recientes que tenemos y tiene escasos ya casi 2 años de estar en vigencia. Siguiente filmina, por favor. Como les decía, ¿qué busca un convenio para evitar la doble imposición? Como lo dice claramente el nombre, lo que busca es regular temas fiscales para empresas que tengan transacciones entre los dos países firmantes, en este caso México y Costa Rica. Pensemos en el caso más simple, una empresa y que vemos todos los días y estoy seguro que ustedes también lo tienen en sus operaciones, lo han visto también. Una empresa mexicana que presta servicios de back office, de contabilidad, de IT a una empresa de Costa Rica. De este tipo de transacciones que son muy comunes en el comercio actual tienen diferentes implicaciones fiscales que podrían, de no existir un convenio para evitar la doble imposición, podrían estar sujetas a impuestos en 2 países simultáneamente, que es muy común que esto suceda. Y en este ejemplo que les estoy diciendo, por ejemplo, México, la empresa mexicana que está prestando el servicio, va a pagar impuestos sobre la renta por los ingresos que genere prestando este servicio a una empresa de Costa Rica. Y por el otro lado, Costa Rica va a imponer la obligación en varios casos a una empresa local de retener un porcentaje de esa factura que está pagando hacia México. Y esas retenciones que aplican en todos los países de la región y probablemente del mundo, es realmente un impuesto que está pagando la empresa mexicana. Es decir, si la empresa mexicana emitió una factura por 1,000, pero le llegan 750, le retuvieron un impuesto, realmente es quien está asumiendo ese impuesto en Costa Rica. Entonces, este es un caso típico donde por el mismo ingreso la empresa mexicana estaría pagando impuesto en 2 países. De nuevo, repito, vía retención en Costa Rica y en su declaración de impuestos sobre la renta en México también. Entonces, ¿qué es lo que busca estos convenios? Bueno, regular estas situaciones para minimizar el impacto de la doble imposición en los 2 países, y ahí es donde los que tengan transacciones, no solo con una empresa relacionada en México, que estoy seguro es muy común para los asociados en Sicomex, es decir, pueden tener transacciones comunes con su casa matriz en México, sino también para una empresa costarricense que tiene simplemente operaciones, tiene proveedores mexicanos, que también puede ser muy común en este caso. Aquí pueden ver un resumen y ya vamos a entrar un poquito de detalle en cada uno de estos conceptos, pero un resumen comparativo de cómo se ven las tarifas sin el convenio y con el convenio. Es decir, cualquier empresa que tenga transacciones con un país diferente a México, llamemos Guatemala, incluso Estados Unidos, que es tal vez nuestro mayor socio comercial, tendrían que pagar una tarifa al pagar por estos conceptos, retener, perdón, del 15% para intereses, del 15% para dividendos, de un 25% para regalías, de un 25% para servicios profesionales, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice el convenio? Si se cumplen las reglas del convenio, ya no voy a retener un 15% para intereses, sino un 10%. Servicios que yo recibo de México, podría eventualmente incluso tener un 0% de retención en Costa Rica. Entonces, vean qué importante y qué diferencia hacen las operaciones del día a día. De nuevo, no solo si yo estoy haciendo pagos a mi casa matriz en México, sino si tengo un proveedor también en México, que eso me imagino que lo han visto muchas veces, la típica discusión donde quién asume la retención en Costa Rica. Es decir, yo tengo un proveedor en México que emite una factura, yo le digo, mira, la legislación local me obliga a retenerte un 25%, y eso normalmente hay una negociación comercial de quién tiene que asumir esa retención, y muchas veces es la entidad local, la de Costa Rica, la que termina asumiendo esa retención. Siguiente filmina, por favor. Vamos a ir, como les decía, yendo por algunos de estos conceptos uno a uno para ver las particularidades, porque es curioso. Por más que lleva un par de años, o menos de 2 años, el convenio en vigencia, es de los que tal vez más consultas no vinculantes se han hecho a la administración tributaria, y ya hay unas 5, 6, 7 consultas en las que la administración tributaria ha emitido su opinión sobre la aplicación del convenio en la práctica, y que nos dan luz de cómo lo pueda estar interpretando también en un caso específico que pueda ser relevante. Empecemos tal vez a la izquierda de la filmina con el tema de dividendos. Como les decía, este es el caso típico donde mi casa matriz, pongamos el ejemplo de una entidad mexicana, tiene una subsidiaria o incluso tiene un branch o una sucursal en Costa Rica operando.
Si esta casa matriz no estuviera ubicada en México, cualquier dividendo que se pague de una entidad local en Costa Rica hacia el exterior estaría sujeto a una retención del 10%, del 15%, perdón. Lo cual obviamente es un impuesto que estaría pagando el grupo, en este caso el grupo de interés económico, en Costa Rica el 15% sobre cualquier utilidad, además del impuesto sobre la renta que paga en Costa Rica, que por sí ya es alto en comparación con la región y con los países de la OECD incluso. ¿Qué pasa si la entidad, más bien la holding, en este caso la accionista de la entidad local es una entidad mexicana? Bueno, vemos que hay dos tarifas, llamémosle preferenciales, para el pago de los dividendos, ya no un 15%, en la mayoría de los casos va a ser un 5%, vean que es una diferencia importante, o un 12% si la accionista tuviera menos del 20% del capital accionario de la entidad local. Que yo diría, en la mayoría de los casos, cuando siquiera esto sería aplicable, probablemente la entidad accionista va a tener más de un 20% y la tarifa reducida sería del 5%. Aquí hay un oficio donde ya se analiza este tema del 2020, el 1209 del 2020, y este es un concepto de establecimiento permanente, como pueden ver ahí, que yo creo que es relevante para la aplicación de todo el convenio. Y básicamente la administración tributaria en esa consulta dice, de acuerdo, puede aplicar la tarifa reducida del 5% en su caso, porque su casa matriz está en México. Sin embargo, y aquí es donde el concepto es importante, siempre que la casa matriz no tenga un establecimiento permanente en Costa Rica. Entonces, y yo creo que este tema va a ser cierto para cualquiera de los beneficios en el tratado. Entonces es importante tener claro cuál es el concepto de establecimiento permanente y si la empresa mexicana podría tener un establecimiento permanente en Costa Rica, porque en ese caso los beneficios del convenio podrían no ser aplicables. Y un establecimiento permanente no es otra cosa que una figura en la que, aunque una empresa mexicana no tenga una sociedad local jurídica, no tenga formalmente una operación en Costa Rica, tiene ciertas actividades y ciertos vínculos con Costa Rica que la convierten para efectos locales en un residente fiscal. Es decir, yo no aparezco, no estoy inscrito en tributación, no tengo una sociedad, pero tengo tal vínculo con Costa Rica, tengo una oficina abierta, tengo inventarios, tengo tal operación informal, llamémosla entre comillas, en Costa Rica, que para efectos del convenio y para efectos de las leyes costarricenses, esa empresa se va a considerar como una empresa costarricense para efectos fiscales. Y cuando eso pasa, en la mayoría de los casos se pierden los beneficios del convenio. Ahora, eso lo dejamos como comentario general porque la administración tributaria lo repite muchas veces, pero yo creo que analizando el caso por caso, creo que es muy posible llegar a una posición donde esto no suceda para la mayoría de las empresas con operaciones en Costa Rica. Bien, devolverle tal vez un segundo al anterior, gracias. La último comentario rápidamente también es el tema de ganancias de capital, y esto es muy común, aprovecho para decirles, muy común en la mayoría de convenios para evitar la doble imposición, y es que la mayoría de convenios se basan en el modelo desarrollado por la OECD, es decir, es un modelo con recomendaciones y comentarios que emite la OECD y la que la mayoría de países toma como base para después negociar y firmar sus propios convenios. Entonces, la mayoría de estas reglas se parecen en la mayoría de convenios de doble imposición, obviamente con sus particularidades y con la evolución en el tiempo que ha tenido incluso el convenio modelo. Pero, por ejemplo, cuando ustedes ven el convenio que tiene, como les decía, Costa Rica con Alemania, Costa Rica con España, Costa Rica con México, la estructura del convenio es muy similar y las normas son parecidas o por no decir iguales algunas. Entonces, esto es muy común también para cuando tengan transacciones con otros países, y el de ganancias de capital no es la excepción, donde la mayoría de los convenios lo que dicen es, y tal vez lo más importante, es la venta de una subsidiaria en Costa Rica. O sea, tengo de nuevo, para repetir el mismo ejemplo, por eso están juntos dividendos y ganancias de capital. Tengo una casa matriz o un accionista que es una empresa mexicana con una subsidiaria en Costa Rica. Y van a vender, por ejemplo, la operación de Costa Rica, van a vender las acciones de la entidad de Costa Rica. Bajo los convenios de doble imposición podría incluso llegar a que esa venta no pague impuestos en Costa Rica. Ojo, sí va a pagar impuestos en México con la tarifa aplicable, pero podría no aplicar, como pasaría con cualquier otra casa matriz, impuestos en Costa Rica si se cumplen los requisitos del convenio. Entonces, importante para los que puedan tener una transacción relacionada con una subsidiaria en Costa Rica, que de nuevo su accionista directa sea una entidad mexicana, es importante revisar las reglas del convenio para evitar que esa transacción pague impuesto en dos países. Siguiente, Filmina, por favor.
Bueno, lo mismo como les decía, el caso de intereses es lo mismo, un financiamiento que tenga una entidad local con una entidad del exterior, normalmente va a tener que retener sobre todos los intereses un 15%. Si la entidad prestamista es un residente, una empresa residente en México, la retención podría reducirse hasta un 10%, incluso un 0 si son algunos bancos específicos de México. Sería bueno analizar con quién se tiene el crédito para analizar aquí la tarifa aplicable, y esto sí puede ser muy relevante porque normalmente los préstamos, sobre todo bancarios, el estándar de la industria es que la empresa local, la que solicitó el crédito, sea quien asuma las retenciones, asume la retención del 15%. Entonces eso normalmente afecta obviamente la tasa finalmente, el costo del préstamo, pero con una retención del 10% pues va a ser más competitivo tener un préstamo con una entidad de México que con otra jurisdicción que no tenga un convenio para evitar la doble imposición. Importante, como les mencionaba Gabriela, si fuera un préstamo intercompany, es decir, un préstamo de una que me imagino que será común también, la casa matriz en México presta fondos a la entidad local para desarrollar su operación, como capital de trabajo, por ejemplo, hay que considerar, sí, está bien, puedo tener una tarifa reducida del interés del 10% bajo el convenio, pero a partir de este periodo fiscal, y por eso es que es tan importante y se lo mencionábamos, hay una limitación de la deducibilidad de los intereses que no bancarios, es decir, cualquier préstamo que sea con una entidad que no es una entidad financiera regulada, va a haber una limitación que es novedosa, o sea, aplica a partir de este año en la deducibilidad de ese interés. Entonces, en conjunto con esta reducción de la retención, es bueno tomar en cuenta a partir de este año esta nueva limitación para la declaración a ser presentada en el periodo ordinario en marzo del próximo año. Bien, tal vez otro concepto importante, que yo creo que este va a ser también muy común, sobre todo para los grupos mexicanos que tengan operaciones en Costa Rica, y es el tema de regalías. Es decir, que la entidad costarricense, la subsidiaria costarricense, paga a su casa matriz en México. Podría no estar en México los derechos de propiedad intelectual, pero para efectos de este ejemplo, paga a su casa matriz en México derechos de uso de la marca, derechos incluso de uso de algún software que la casa matriz paga en nombre de todo el grupo, o cualquier otro tipo de regalía o derecho de propiedad intelectual para su operación en Costa Rica. La marca, qué sé yo, para utilizar la marca comercial, que el dueño de la marca está, por ejemplo, ubicado en México. Les comentaba en el cuadro comparativo, cualquier otra empresa que no esté, sea un grupo mexicano que tenga su casa matriz en Estados Unidos incluso, va a tener que retener un 25% sobre todos los pagos de regalía que haga Estados Unidos. Por el contrario, cuando la casa matriz en este ejemplo sea residente mexicano, la retención se reduce hasta un 10%, lo cual es significativo y puede tener un impacto importante en la operación de una empresa local. Importante, como los que tengan operaciones con México, al igual que con Estados Unidos, saben que todas estas retenciones que se apliquen, por ejemplo, en Costa Rica o en otro país que haga pagos hacia México, existen reglas locales en México que permiten acreditar cierto porcentaje de las retenciones que se les hagan en otras jurisdicciones. Pero por las reglas locales y por nuestra experiencia es probable que en algunos casos el 100% no sea acreditable. Es decir, si retuve un 10%, habría que ver el caso muy específico, pero es posible que no todo sea recuperable en México. Entonces, sí sigue siendo relevante la reducción, por ejemplo, de una retención del 25%, como es una jurisdicción sin tratado, hasta un 10%, como podría ser en este que estamos hablando. Vean que, como les decía, qué común es que haga pagos a una casa matriz donde ya hay 3 consultas, ya hay 3 empresas que preguntaron, tal vez no necesariamente casa matriz, pero este tipo de pagos hacia México, ¿qué tipo de retención aplicaría? Y la pregunta más común son con licencias de software, licencias para utilizar plataformas, licencias para acceder a bibliotecas digitales, etcétera, donde consistentemente, por lo menos en esos 3 oficios, la administración tributaria ha dicho, licencia de software es una regalía, que ese es el análisis realmente importante, y al ser regalía aplico esta retención del 10%. Porque hay discusión de si es una regalía o no, porque ya vamos a ver en el siguiente slide, tal vez y puedes ir pasándolo por favor, Carolina, el concepto tal vez más beneficioso en un convenio de doble imposición, son los beneficios empresariales. Es decir, es un artículo, una cláusula específica que está en la mayoría, por no decir todos los convenios para evitar la doble imposición, donde me permiten aplicar un 0% de retención
si yo puedo calificar el pago que estoy haciendo como un beneficio empresarial. Entonces, obviamente, todas las empresas van a tener un interés de calificar el pago que estén haciendo hacia el exterior como un beneficio empresarial y por lo que hemos visto hasta ahora, la administración tributaria tiene el interés contrario, más bien de justificar que todo lo que yo estoy pagando al exterior no es un beneficio empresarial porque saben que eso llevaría a una retención del 0% y no por ejemplo, un 10% en el caso de las regalías que les comentaba, o incluso un 10% que es el tema que nos ocupa en este slide, por un servicio personal independiente. Aquí yo creo que es tal vez de los puntos más importantes y las discusiones más importantes que hay que tener en cuenta en la práctica con la administración tributaria, lo que hemos visto en la práctica, y es el concepto de beneficio empresarial versus servicio personal independiente. Y es que en este convenio particular, como les decía, todos se basan en el modelo de la OSD, pero en este caso tenemos tal vez el peor ejemplo en el de México para esta discusión específica. Y es que en la mayoría hay una distinción clara entre servicios personales independientes, que en los demás convenios con España, con Alemania, son los servicios personales prestados por personas físicas, es decir, un abogado mexicano que factura directamente sus servicios a Costa Rica, y los beneficios empresariales son los prestados normalmente por una empresa y que no son tal vez una profesión liberal como los doctores, los abogados, etcétera. El problema, como les decía, con el convenio de México y Costa Rica es que la definición de servicios personales independientes, la definición de persona incluye tanto personas jurídicas, empresas, sociedades, como personas físicas. Entonces, ya la administración tributaria tomó esa descripción que tiene este convenio para en dos oportunidades decir, no, es que como incluye personas jurídicas, todos los servicios prácticamente que presta una empresa mexicana son servicios personales independientes y no beneficios empresariales. Obviamente tienen el incentivo de decir eso porque con unos es una retención del 10% y con otros el 0%, pero obviamente esto en la práctica, a nuestro juicio, es incorrecta la interpretación. Es decir, un servicio personal independiente que, repito, debería llevar una retención del 10%, está reservado o debería estar reservado para ese tipo de profesiones. Incluso el artículo menciona una lista muy clara de cuáles podrían ser médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores. Menciona el artículo para poner esos ejemplos. Versus las consultas que le hicieron a la administración tributaria, eran servicios de back office, el típico back office financiero que presta una casa matriz a una subsidiaria en Costa Rica. La administración tributaria concluyó en esos dos oficios, que de nuevo no son vinculantes, pero ya dejan entrever cuál es la posición de la administración tributaria, concluyen, no, estos son servicios personales independientes y por lo tanto le aplica una retención del 10%. Por lo tanto, aquí es clave entonces revisar cuando se vaya a aplicar un convenio la redacción de los contratos, el lenguaje que se usa en las facturas y en el fondo el tipo de servicio que se está prestando para poder justificar de ser aplicable, de ser el caso, que es un beneficio empresarial, pero que de nuevo también toda la documentación soporte ayude a esta posición. Es decir, que en el contrato no se diga, mira, servicios personales independientes de alguna forma o servicios personales o algún tipo que pueda asimilar a servicios personales independientes, porque obviamente la administración tributaria va a buscar la redacción de los contratos y de las facturas para finalmente concluir que debería aplicar el 10% y no el 0%. Pero en cualquier caso, creo que queda planteado muy claro el punto en el que existen buenas oportunidades para analizar muy a detalle los pagos que se están haciendo desde Costa Rica hacia México. Es muy importante analizar la letra menuda, los contratos, las facturas, etcétera, para determinar cuál retención es la aplicable correcta, porque ojo que podríamos llegar hasta una retención del 0%, que obviamente sería el escenario ideal. Siguiente, Filmina, por favor. En este no me voy a detener, era el concepto que les decía de establecimiento permanente, es decir, para aplicar la mayoría de estos beneficios es importante que la entidad mexicana no tenga un establecimiento permanente en Costa Rica. La definición de establecimiento, que es decir, al final es una presencia tal que se pueda considerar que para efectos fiscales y para efectos del convenio ya no es un residente de México, sino que es un residente de Costa Rica para todos los efectos, porque por más que no tenga una sociedad local, está operando con tal presencia en Costa Rica que para efectos del convenio es un residente costarricense. La definición, y aquí es importante de nuevo ver muy el caso a caso, pero la definición sí está muy vinculado con una presencia física, es decir, que tenga oficinas abiertas permanentes
que tenga inventario permanente en Costa Rica, propiedad de la entidad mexicana, es decir, una presencia física muy importante, sobre todo con oficinas abiertas al público para sus operaciones, es un criterio de los más importantes, o que tenga personas en Costa Rica que tengan y ejerzan poderes para firmar contratos en nombre de la empresa mexicana, para actuar en nombre de la empresa mexicana. Entonces es muy importante revisar la estructura de cómo opera la entidad mexicana en Costa Rica para evitar caer en esta definición de establecimiento permanente y por lo tanto perder los beneficios del convenio para evitar la doble imposición. Y mencionaba aquí porque también hay un oficio que a mi juicio es un poco preocupante también de la administración tributaria sobre este tema en específico, donde la administración tributaria dice, bueno, no hay una definición de qué pasa si yo envío un consultor, es decir, me contratan a la entidad mexicana, porque ese era el supuesto que preguntaron, para hacer un servicio de consultoría. Yo voy a enviar a las personas para prestar el servicio de consultoría en un banco, creo que era en ese ejemplo específico, y van a estar para prestar, mientras prestan el servicio de consultoría, varios meses en Costa Rica prestando el servicio y después se devuelven para México donde están empleados y el pago de nuevo por el servicio sale directamente hacia México. La administración tributaria un poco extensivo dice, bueno, no hay nada expresamente en el convenio que me diga que eso es un establecimiento permanente, pero revisando otros convenios, revisando comentarios a otros convenios modelo y revisando la ley del impuesto sobre la renta, que es distinto a este convenio, aplica la regla de que si un consultor permanece en el país más de 6 meses en un año calendario, podría considerarse que la empresa mexicana tiene un establecimiento permanente. De nuevo, es una posición común en otras leyes, en otros convenios, pero en la práctica lo cierto es que la definición, el artículo 5 de este convenio no incluye esa definición. Ahora, de nuevo, aquí es importante tener entonces claro cómo van a ser las operaciones que tiene una empresa mexicana y de nuevo, no solo con una empresa del mismo grupo, sino con un cliente que pueda tener en Costa Rica para no perjudicar la aplicación del convenio y de nuevo, los instamos a obviamente buscarnos con toda confianza, analizar el caso específico para ver si es aplicable el convenio y evitar, entre otros conceptos, el de establecimiento permanente. Siguiente Filmina, por favor. Y con esto termino. Yo sé que ya estamos cerca de la hora. Aquí con esto termino, tal vez que es una de muchas de las preguntas que ustedes pueden tener. Bueno, ¿cómo aplico el convenio de doble imposición? ¿Qué tengo que hacer para en vez de retener un 25% por regalías, aplicar un 10% de regalías? Tal vez aquí lo más importante, yo creo que los primeros 2 cuadros que ven ahí son un convenio multilateral y un artículo del convenio donde me dicen, bueno, yo no, donde lo que quieren evitar es que yo ponga una entidad mexicana de por medio solo para aplicar el convenio, ahora que los mexicanos tienen este tratamiento preferencial bajo el convenio. Es decir, realmente quien presta el servicio y el beneficiario real del pago que yo estoy haciendo tiene que ser una entidad mexicana o un grupo mexicano y tiene que tener cierta presencia en México, llamémosle así para llamarlo resumido, para que yo pueda finalmente aplicar el convenio de doble imposición. Si es una entidad del mismo grupo, obviamente lo que buscan estas normas es evitar simplemente que realmente yo la operación la presto desde Panamá, pero como ya sé que existe el convenio, entonces creo una sociedad mañana en México y empiezo a cobrar desde allá. Bueno, eso pondría en riesgo la aplicación del convenio en la práctica, entonces hay que tener cuidado nada más de que sí realmente el beneficiario de esos pagos sea una entidad mexicana y no se interponga únicamente para fines del convenio. Y tal vez contestando a la pregunta inicial, ¿cómo aplico el convenio de doble imposición? Lo más importante, yo diría, son 2 puntos. El primero es, a diferencia de Panamá, de Dominicana, de otros países de la región, no es necesario ir a pedir permiso para aplicar el convenio de doble imposición. Es decir, no hay un procedimiento reglado en el que yo, antes de aplicar la tarifa reducida del 10% de la regalía, para seguir con el ejemplo, no tengo que, en Panamá sucede así, tengo que ir a primero pedirle permiso a la administración tributaria, mandarle los contratos, los papeles y hasta que me lo aprueben puedo aplicar la tarifa reducida. En Costa Rica no, o sea, al final, parecido como yo hago con todos mis impuestos, yo tomo la posición, guardo la documentación y si la administración tributaria me viene a revisar en un par de años, tengo que tener toda la documentación que soporte que el tratado era aplicable. Lo que sí es importantísimo en la práctica, porque de nuevo, esto solo, como repito, que era el punto inicial, esto es en beneficio a residentes mexicanos, empresas que sean residentes en México. Entonces, lo que yo sí, como empresa costarricense, tengo que acreditar es que la empresa en México sea efectivamente residente. ¿Y cómo hago eso? Le tengo que pedir un certificado de residencia fiscal. Eso es común, la mayoría de las jurisdicciones y países emiten certificados de residencia fiscal. Entonces, ya sea que yo le voy a hacer el pago a una empresa del mismo grupo
o a un tercero. Puede que yo contrate una empresa de IT mexicana que no conozco y ellos me dicen, mira, reteneme el 10% y no el 25% porque yo aplico el convenio. La primera respuesta es, perfecto, analicémoslo, pero necesito un certificado de residencia fiscal donde el gobierno mexicano acredita que efectivamente esa empresa es un residente fiscal en México, y eso sí tengo que pedirlo en todos los casos y guardarlo en mis archivos para el caso de una revisión de la administración tributaria, poder acreditar la residencia de esa forma. Siguiente, Vilmina, por favor. Bueno, aquí es muy reiterativo. Creo que hemos abordado, por lo menos en términos generales, la aplicación del convenio y cómo tengo que aplicarlo en la práctica, y sobre todo los principales conceptos que serían aplicables o que nosotros estimamos relevante en el día a día de una empresa costarricense con una contraparte en México. Cerraría diciendo nada más, este convenio también es aplicable a la inversa, es decir, para empresas costarricenses que tengan operaciones en México. Entonces, si alguna empresa costarricense más bien es quien va a recibir un pago de una empresa mexicana y está la discusión de retenciones, etcétera, pues es importante poner sobre la mesa que existe este convenio, que su texto es común para los dos países. Es decir, si yo más bien soy una entidad costarricense que va a recibir una regalía de México, podría decir, bueno, el máximo que me pueden retener es el 10%, que es lo que estaba hablando, etcétera. Es decir, es aplicable, es bilateral el convenio, y mi recomendación sería, obviamente, asesorarse antes de aplicar el convenio y analizar muy a detalle con algún experto la aplicación de este convenio para evitar, obviamente, una revisión en 2 años en adelante, porque eso es muy típico. En el momento todos queremos aplicarlo, pero el riesgo real lo asume la entidad costarricense. Es decir, a quien van a revisar en 2 años, por más que quien se benefició fue una empresa en México, es a la entidad local, por lo cual es importante hacer una revisión exhaustiva de las circunstancias particulares, y obviamente, como les decía, tener toda la documentación, soporte, contrato, certificado de residencia fiscal, etcétera, para poder defender la posición en una futura auditoría. Creo que estamos sobre el tiempo, así que me detengo en este momento. Felices de nuevo de contestar cualquier pregunta que tengan, ya sea ahorita en esta sesión o les damos seguimiento después de la misma también. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Bueno, a continuación, Jorge Vargas y Melania nos van a apoyar con la lectura de las preguntas que tenemos tanto en el chat como en el botón de Q&A. O en realidad los que tengamos. No sé, Jorge, Melania. Claro, hola. Buenos días a todos. Sí, vamos a ver, durante la exposición de los panelistas surgieron ciertas dudas que hemos logrado identificar, y formulo la primera. Hay un invitado que nos dice, en el formulario del impuesto sobre la renta, se debería informar las rentas de ganancias de capital como rentas no sujetas. Ante esta pregunta quisiéramos trasladarle la palabra a Andrés Torres para que nos pueda ayudar con su respuesta. Gracias, Jorge. Sí, muy atinada la consulta. Primero que todo, y antes de aterrizarlo, recordemos que las rentas y ganancias de capital tienen su propia declaración y su propio periodo fiscal, es decir, se deben reportar dentro de los 15 días del mes siguiente en que ocurrió, digamos, el hecho generador, ya sea la renta de capital mobiliario, inmobiliario, la ganancia de capital. Ahora, a nivel de la declaración D101, lo recomendable sí es reportarlo como ingreso no sujeto, no gravable, pero también tener en consideración que se debería excluir también de la conciliación, ya que a nivel de estados financieros, la idea es que no esté mezclado con todo lo que es el ingreso reportado, digamos, del giro ordinario del contribuyente sujeto al impuesto sobre las utilidades. Entonces, sí, básicamente se reporta como no sujeto, no gravable, y muy importante, presentar la debida declaración cuando le corresponda, ya sea una renta de capital o una ganancia de capital dentro del plazo establecido. Muchas gracias. A vos, Andrés. Tenemos otra pregunta también que dice lo siguiente. Cuando un contribuyente tenga un beneficio fiscal, ¿deberá aceptar el 100% de los comprobantes o solamente aquellos relacionados con el beneficio? Quizás Gabriela Sánchez nos pueda ayudar con esta respuesta. Sí, buenas. Bueno, es una buena pregunta. Efectivamente, bueno, esta respuesta la podemos encontrar precisamente en el reglamento de comprobantes electrónicos, puesto que en el artículo 20 se dispone textualmente que cuando el emisor
receptor electrónico no emisor adquieran o compren bienes o servicios directamente relacionados con el giro comercial de sus negocios, y resalto lo que dice la norma, y no estén cubiertos por un beneficio fiscal, podrán confirmar el comprobante electrónico en su totalidad. Entonces, esto en síntesis lo que viene a decir es que, bueno, primero, claramente hay que entender qué es lo que es un beneficio fiscal, pero si estamos en esta situación, efectivamente tiene que aceptar todos los comprobantes en su operación. Bueno, vamos a seguir con las otras consultas. Nos hacen lo siguiente, con respecto al tratado, ¿cuáles serían las tarifas aplicables a las comisiones que se paguen y reciban entre empresas mexicanas y costarricenses? Sebastián, si nos puedes ayudar con esa respuesta, por favor. Claro, gracias, Melania. Sí, aquí creo que el tema de servicios, y hay que vincularlo porque veo que hay varias preguntas sobre el tema, hay que vincularlo con el tema de territorialidad que hablaba Gabriel anteriormente, o hablaba Andrés al inicio, perdón, de la presentación. Y es que primero hay que analizar si bajo la legislación local, es decir, si quiere aplicar el tratado, debería llevar alguna retención, y en caso afirmativo ver cuál retención reducida o cuál de básicamente cero retención podría ser aplicable bajo el convenio de doble imposición. Entonces, y este análisis va a depender de varios factores. Yo les diría, la primera es de una descripción y un entendimiento muy claro de cuál es el servicio que se está prestando, porque es muy común, y aquí que mencionaban comisión, que se le llame a comisión o que se le llame como un solo pago de servicios, cuando la realidad, si uno se va al detalle, son muchos servicios que se están prestando por una misma comisión. Es decir, puede ser una comisión de ventas, puede ser 5 servicios que se le llama una única comisión y se paga en una sola factura. Entonces, el primer paso para todo este análisis es entender, bueno, qué servicio estoy recibiendo, si estoy recibiendo más de uno, y sobre todo cómo está descrito en los contratos y en la documentación soporte. Habiendo hecho este análisis, es importante, como les decía, entender si lleva una retención bajo la legislación local. Ese es el primer punto, porque como les mencionaba Andrés al inicio, un pago por un servicio que no es asesoramiento técnico, es un servicio prestado 100% del exterior, bajo legislación local no debería llevar ninguna retención, debería ser un 0% de retención. Con el asterisco que la administración tributaria ha cuestionado esta posición incorrectamente e incluso ha escalado al punto que hay una acción de inconstitucionalidad, como les comentaba Andrés. Entonces, importante entender la naturaleza del servicio, si es más de un servicio, que eso lo hemos visto que es muy común, normalmente son 10 servicios de back office que yo lo facturo por más fácil en una sola factura y le llamo servicios o comisión, etcétera, y entender si bajo la legislación local aplica retención o no. Si aplicara retención, entonces ahora el siguiente punto es si el convenio me da una protección específica para ese tipo de servicios. Y aquí contestando muchas de las preguntas que veo que van en la misma línea. La cláusula o el artículo de beneficios empresariales, que es el que lleva 0%, yo diría que en la práctica es residual su aplicación. Es decir, la estrategia tiene que ser estar seguros que el pago que yo estoy haciendo no se encuadra en ninguno de los otros artículos del convenio, porque normalmente es el único del 0%, y eso es lo que va a hacer la administración tributaria, a ver si se parece más a una regalía, si se parece más a un interés, si se parece más a un servicio personal independiente, y residualmente, si no calza en ninguno, va a estar mucho más protegida la posición de que debería llevar un 0%. Entonces, esa sería mi recomendación, entender muchas veces con una descripción inicial, hay que verdaderamente irse un paso más allá para entender el servicio que se está prestando o los servicios que se están prestando, y entender si es aplicable el convenio o no. Lo último que diría es, el convenio puede dar un segundo grado de protección, es decir, yo puedo tener la posición de que es un servicio profesional prestado enteramente desde el exterior y no lleva retención por legislación local, es decir, únicamente aplicando la legislación costarricense no lleva retención. Ya sabemos que la administración tributaria no le gusta el 0% de retención y ha cuestionado estos casos en varias oportunidades. Y es discutible, e incluso en muchos casos se están discutiendo en todas las vías, incluso judiciales. Pero la aplicación del convenio me da un segundo grado de protección. Yo le podría decir a la administración tributaria, señores, no solo bajo la legislación local no lleva un 0% de retención, sino
si usted me quisiera decir que lleva un 25 por servicios incluso, que no estoy de acuerdo, además tengo la protección del convenio y lo estoy encuadrando en beneficios empresariales para llegar a la misma conclusión del 0%. Entonces, digamos, yo haría un vínculo entre esos dos análisis y finalmente una entidad mexicana podría quedar incluso con esa doble protección, tanto por legislación local como convenio en la aplicación de las retenciones pagando por estos conceptos de Costa Rica hacia México. Siguiendo con las consultas en la misma línea del tratado, nos preguntan, en el caso de servicios profesionales, ¿el tratado se refiere tanto a persona independiente como jurídica? Sebastián, también si puedes ayudar. Claro, sí, como les decía, es más, les digo, el artículo de servicios personales independientes ya incluso se eliminó del convenio modelo, este convenio modelo que les digo que desarrolla la OSD para que los países lo tomen de modelo y negociar, se eliminó porque en la práctica, no solo en Costa Rica, sino en muchos países del mundo se ha generado esta confusión. O sea, cuando estamos hablando de un beneficio empresarial, cuando estamos hablando de un servicio independiente, incluso ya en el modelo se eliminó por la confusión que había causado en varios países y obviamente Costa Rica ya estamos viendo a año y medio del convenio que no es la excepción y es una de las discusiones tal vez que más se va a dar en la práctica con la administración tributaria. Lo siguiente que les diría es, tenemos el peor de los dos mundos con este convenio, porque si vemos, por ejemplo, el de España y Costa Rica, es claramente el servicio personal es independiente, dice personas físicas. Entonces, ya cuando hay una empresa facturando desde España hacia Costa Rica, no hay que analizar más, simplemente no es una persona física prestando el servicio, así que, de nuevo, es beneficios empresariales o algo más, pero servicio personal independiente no lo es solo por ese concepto. El problema es que con el de México, repito, y como les comentaba, el concepto de persona incluye tanto jurídicas como físicas. Entonces, la administración tributaria está agarrando de eso en estas primeras dos consultas para decir, bueno, puede ser las dos, digamos que partimos de esa parte, puede ser una empresa, una sociedad jurídica, una persona jurídica, perdón. El punto es, ¿qué tipo de servicio estoy prestando? Y a mí me parece claro el convenio en que estamos hablando de lo que aquí podríamos llamar una profesión liberal, es decir, incluso pone los ejemplos, una lista que ni siquiera dice, por ejemplo, dice, los servicios personales entienden los siguientes, abogados, contadores, médicos, odontólogos, etcétera. La administración tributaria, obviamente, porque es la posición también que le conviene, dicen estos oficios, no, esa no es una lista cerrada, esos solo son algunos ejemplos, y prácticamente en los dos ejemplos que hay, cualquier tipo de servicio lo están viendo como un servicio personal independiente. A mi juicio, ahí la clave es entender, o sea, distinguir del tipo de servicio que se está prestando. Y yo diría, la mayoría de servicios que presta una empresa no se prestan de manera personal ni de manera liberal, ni se incluyen estos servicios específicos que están enumerados en ese artículo. Mi sugerencia práctica sería esa, bueno, hacer un entendimiento muy granular de cuáles son los servicios que se están prestando desde México. Incluso si alguien quisiera tomar una posición conservadora, decir, bueno, antes yo hacía una sola factura por todos los servicios, ahora voy a distinguir los que claramente hay riesgo, digamos, servicio personal independiente, los servicios de abogados, los servicios de contadores, y a eso le voy a aplicar el 10%, eso puede ser una posición conservadora, y a los demás, que estoy seguro que no es un servicio liberal, no es una profesión liberal, le voy a aplicar el artículo de beneficios empresariales. Ese podría ser un punto medio para mitigar los riesgos. Pero de nuevo, yo creo que en el caso específico podríamos llegar incluso a la posición de que la cláusula de beneficios empresariales es aplicable a todo el pago que se haga hacia México y aquí la idea, por más que la administración tributaria, que es esperable, no es sorpresa para nadie, haya tomado esas posiciones iniciales, no son posiciones vinculantes y aunque hay que considerar el riesgo, porque así lo están viendo, se podría soportar en la práctica perfectamente que todo lleva un 0% de retención. Muchas gracias. La siguiente consulta también es sobre el tratado. Bajo el entendido que los tratados no son de aplicación automática, sino que requieren un análisis previo de criterios o requisitos del convenio, ¿qué recomiendan para blindar una transacción utilizando el convenio y darle seguridad jurídica? Sebastián, ¿nos puedes ayudar también, por favor? Sí, no me quiero extender mucho por razón de tiempo porque creo que lo hemos comentado, pero diría obviamente requisitos, certificado de residencia fiscal,
o sea, esa es la primera base, de ahí no pasamos al análisis del convenio. Número 2, tener claro la descripción de todos los servicios en todos los contratos, correos, cualquier documentación, soporte que describa lo que me están prestando. Y como última opción para un caso muy específico, podría incluso considerarse hacer una consulta 119 de la Administración Tributaria para ver cómo lo ve. Ahora, en nuestra experiencia, creo que esa consulta también hay que valorar los pros y cons de hacer esa consulta, porque dependiendo de por dónde haya el tema, ya sabemos que la Administración Tributaria en esas consultas va a tomar la posición más alineada a sus intereses de aplicar algún tipo de retención. Entonces, pero no descartaría, incluso si se puede hacer una buena consulta y está bien respaldado, que esa sea el último paso y hacer una consulta formal a la Administración Tributaria. De lo contrario, creo que con una posición de algún experto, revisando los contratos a detalle, revisando los pagos y las descripciones, podría llevarse una posición también cómoda, la posición técnica, y con el certificado de residencia fiscal, hacer lo que llamamos nosotros un defense file, para eventualmente, si la Administración Tributaria cuestiona, poder enseñarle todos los documentos y todo el análisis que se hizo para llegar a esa conclusión. Muchas gracias. Bueno, por temas de tiempo, no podemos seguir contestando preguntas por este medio, pero vamos a tratar de evacuar las mismas, las que quedan, por vía de correo. Pero por temas de tiempo ya no podemos seguir contestándolas en esta llamada. Muchas gracias, Melania, y muchas gracias a Jorge por las preguntas, y a todos los expositores, muchísimas gracias por la información brindada y las preguntas contestadas. Les comparto acá los contactos de los expositores por si quisieran escribirles. De igual manera, yo les voy a estar enviando un correo con los contactos también, entonces para que lo tengan también presente. Bueno, hemos llegado al final del webinar y queremos agradecerles muchísimo a los patrocinadores. Gracias a ellos esto fue posible, y por supuesto a Sicomex y ADEN, que bueno, han sido un apoyo increíble. Aquí van a encontrar un código QR para que nos comenten qué temas les interesaría que traigamos a escena en conjunto con todas estas empresas que nos han apoyado, y bueno, invitarlos a que nos digan qué temas quieren que expongamos. Y finalmente, bueno, agradecerles a todos por estar aquí. De parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por poner atención a todos los comentarios que hemos hecho, y a ADEN y a Sicomex por la confianza, y bueno, a todas las marcas. Muchas gracias y linda tarde.